Bueno, gente, vamos a estar entonces un momentico hablando de la unidad 2 de cine fantástico, que es mitología fantástica. ¿Listo? Entonces, esto sería más que todo como un apoyo para ustedes. O sea, lo principal realmente serían las diapositivas que les estoy compartiendo. Y esto pues sería como un apoyo, ¿cierto? Este pequeño video que estoy haciendo acá. Entonces, la unidad 2 de cine fantástico, ya estamos entrando en materia, es mitología fantástica. Entonces vamos a arrancar con algo bien importante que es el asunto de la imaginación y la realidad. La imaginación y la realidad son los dos polos entre los cuales se va a mover cualquier tipo de historia fantástica. Por un lado va a estar la imaginación, por otro lado va a estar la realidad. Todos los elementos que aparecen en una película, por ejemplo, imaginarios, van a pertenecer a ese lado de la imaginación y todos los elementos realistas van a pertenecer al lado de la realidad. Entonces, en el caso de la imaginación, por ejemplo, miremos una película de zombies. Los zombies, por ejemplo, serían el elemento imaginario de esa película, ¿cierto? Mientras que en un caso específico, los policías, los soldados que pelean con esos zombies serían un elemento real, un elemento muy cercano a ese polo de lo real. Entonces, siempre ustedes van a encontrar esos dos polos en todas las historias fantásticas que encuentren. Listo, correr un poquito más como para que me puedan ver un poquito mejor. Y bueno, hay un elemento muy típico que es también el de la verosimilitud. Miren que hay películas de cine fantástico que no las creemos a pesar de que tengan unos elementos supremamente fantasiosos. Nosotros no las creemos porque son películas bien dirigidas, son películas bien actuadas y bien escritas. Generalmente eso es lo que hace que no las creamos. Pero eso de la verosimilitud siempre va a ser un problema. Siempre los directores de cine quieren que tú te creas que ese monstruo puede existir, que ese castillo que flota por allá arriba puede existir. Eso es lo que ellos siempre están buscando, que haya una cierta verosimilitud, y por eso hay que manejar muy bien esos dos aspectos de la imaginación y de la realidad. Hay que saberlos manejar con un cierto equilibrio para que eso pueda llegar a esa verosimilitud. De hecho, los grandes filmes, digámoslo así, las grandes películas del cine fantástico, son aquellas que presentan unas relaciones originales y coherentes entre la imaginación y la realidad. Entonces dice que una de las tareas del cine fantástico es hacer visible a partir de los resortes dramáticos del comportamiento de los personajes un conflicto permanente entre el sueño y la realidad. Entonces, sí, a un lado está la imaginación y al otro lado está lo real, pero tengan ustedes en cuenta también que el mundo de los sueños va a estar también muy relacionado con ese mundo de la imaginación, ¿cierto? En tanto en el mundo de los sueños como en el mundo de la imaginación pueden aparecer cosas muy extrañas. Entonces, por eso hay tantas películas donde hay pesadillas, hay tantas películas donde hay sueños misteriosos, es porque ahí esos elementos imaginativos pueden fluir, pueden aparecer fluyendo de una manera muy interesante. Entonces dice que en el cine clásico se resuelve el enfrentamiento imaginación-realidad por la fusión, la dosificación y la armonía. En el moderno se resuelve por la eclosión, la distorsión y la ruptura. ¿Qué significa eso? Que hay un cine clásico que va más o menos desde el principio del cine, principios del siglo XX, hasta más o menos finales de los años 50. Más o menos eso es lo que se puede llamar el cine clásico en general, pero sí, también para el cine fantástico es el periodo clásico. Entonces, esas historias clásicas se resuelven con una lucha entre el bien y el mal, y generalmente es el bien el que triunfa, pues, si no es que es casi siempre. Mientras que de los años 60 para acá ya hay un cine fantástico moderno, digámoslo así, en el cual ya hay una lucha, una pelea impresionante entre esos ámbitos, y cualquiera de esos ámbitos puede ganar, incluso muchas veces gana el mal, ¿cierto? Entonces ese cine clásico apela mucho a un final armonioso donde todo se restituye, donde todo vuelve a ser lindo, mientras que en el otro puede haber una distorsión, una ruptura, algo así pues muy, muy grotesco y muy terrible. Eso es interesante tenerlo en cuenta porque para ellos lograr ese tipo de finales también tienen que estar manejando un equilibrio entre la imaginación y la realidad. Entonces, lo real
Recuerden, siempre va a ser algo objetivo y concreto, lo comprobable, lo que está presente, ¿cierto? La realidad va a ser un punto de vista de lo real, es una subjetividad, ¿cierto? Nosotros, por ejemplo, podemos hablar porque más o menos compartimos la misma realidad, pero por ejemplo un psicótico no va a tener la misma realidad de nosotros. Un psicótico va a creer que, por ejemplo, está en la época, no sé, de las cavernas y que por ahí hay dinosaurios o cualquier cosa. O sea, las realidades van a cambiar. Incluso cada una de sus formaciones pues tiene una realidad específica. Un arquitecto tiene su forma de ver la vida, tiene su propia realidad. Un ingeniero, por ejemplo, de sistemas tiene su propia forma de ver la vida. Un publicista también tiene su propia realidad, su propia forma de ver la vida. Entonces, esas subjetividades, esas realidades, pues son bastante interesantes porque también pues, permiten que se puedan comprender ciertas cosas desde distintas perspectivas, pero también se presta cierta ambigüedad. Cuando no hablamos del objetivo, el objetivo siempre va a ser claro, 1 más 1 = 2, pero cuando está hablando de lo subjetivo, ya el 1 más 1 puede ser 3, por ejemplo. Ya puede haber una realidad, una subjetividad extraña. Entonces, esa subjetividad a veces hace que lo real sea vecino de lo ficticio o de lo fantástico. Entonces, por ejemplo, acá tenemos la imagen de un unicornio. Si ustedes están viendo las diapositivas, deben llegar a un tapiz donde está la imagen de una doncella con un unicornio. Me ha hablado mucho últimamente de unicornios, pero el asunto es que ahí la doncella está con el unicornio, está a punto de atraparlo. Ustedes ya saben la leyenda, utilizan doncellas para atrapar a los unicornios. Y eh, ahí está, muy bonito el unicornio. De la pregunta para ustedes es: ¿qué animal de la realidad se parece al unicornio? Y ustedes van a decir que un caballo, pero no, todavía más. ¿Qué animal tiene una forma semejante y un cuerno de la misma manera? Entonces, piénsele. Si usted dijo que un rinoceronte, pues sí, el rinoceronte es un animal que se parece mucho al unicornio. De hecho, cuando los antiguos vieron el rinoceronte, cuando en una época en que no habían fotos, ni videos, ni nada, lo que describían era un animal de 4 patas, una cabeza larga como la de un caballo y que tiene un cuerno en la frente. Y alguien lo tomaba muy literal y dibujaba un unicornio. Entonces miren que hay un eco entre lo real y lo imaginario. Siempre lo imaginario tiene un eco en lo real y lo real tiene un eco en lo imaginario. Eso es muy importante comprenderlo. Entonces, por ejemplo, para que sigamos hablando de esas ambigüedades entre lo imaginario y lo real, por ejemplo, el rey Arturo, por ejemplo, en una de sus historias peleaba con una criatura horrorosa que tenía cabeza y cuello de serpiente, un cuerpo como de leopardo, amarillo con manchas, con una cola larga, y este ser era pues tenía como unas patas como de venado, ¿cierto? Y el rey Arturo peleó con esa criatura. Ahora, ¿qué criatura tiene una cabeza de serpiente con un cuello largo, como de serpiente, con un par de cuernitos, también se me habían olvidado los cuernitos, y un cuerpo con amarillo y con unas motas y como con unas patas como largas, como de venado? ¿Qué animal de pronto? Entonces, si le echamos un poquito de cabeza, podría ser una jirafa, ¿cierto? Entonces es muy posible que en la época antigua alguien haya visto una jirafa y de alguna manera les parecía muy exótico como animal y se la escribieron a alguno de los poetas del rey Arturo, y lo que este poeta pues describió es básicamente un monstruo muy monstruoso. Ahí por ejemplo está la imagen de ese monstruo y van a ver ustedes que en últimas es una distorsión de la jirafa. Entonces la vida real es así, o sea, la vida real es complicadísima porque tiene un montón de matices y de cuestiones interesantes que cuando tú las pasas por el filtro de lo imaginario se vuelven raras. Entonces lo imaginario es vecino de lo real. Siempre, siempre están el uno al lado del otro. Lo mismo pasa con las sirenas. Las sirenas que son de la cintura para arriba mujeres y de la cintura para abajo peces, que son pues las mermaids de los escandinavos. No me estoy refiriendo a las sirens
de los mitos griegos, que son como mujeres pájaro. No, estas son las chicas que son como unas mujeres pez. Y la historia es que realmente los marineros veían a través del agua a unos animales que eran el dugongo y el manatí. Y los veían con unas proporciones muy humanas y los veían a través del agua distorsionados. Incluso muchas veces estos animales se echaban en las playas cuando estaban por allá terminando el día, cuando era ya pues el crepúsculo, estaba ya atardeciendo. Ellos pasaban por los barcos y veían esas figuras y de lejos, con la luz distorsionada, pues ellos decían, estamos viendo una figura femenina con cuerpo de pez. Pero realmente era muy probablemente una imagen del dugongo y del manatí distorsionados. Entonces, la imaginación es la que nos permite a nosotros ese enredo, que algunas cosas realistas, pues las pasemos fácilmente al mundo de la imaginación. La imaginación es una cualidad humana, es la cualidad humana de hacer presente lo que no está presente, ¿cierto? Es una condición para el recuerdo, para experimentar el arte y la fantasía, según Kant. Kant es el que dice eso. Por ejemplo, la imaginación permite que tú tengas un recuerdo muy vívido. A ti, por ejemplo, te sirven una sopa de tomate y tú inmediatamente recuerdas que te daban una sopa de tomate cuando tenías 12 años, por ejemplo, tu abuela. Y tú casi, el recuerdo, si tú tienes mucha imaginación, el recuerdo va a ser muy fuerte y vas a sentir casi como si tu abuela estuviera ahí, por ejemplo. Entonces, la imaginación es una cualidad humana de hacer presente lo que no está presente. En este caso, a través de un recuerdo hicimos presente a la abuela con su sopa de tomate. Por ejemplo, también para experimentar el arte. Si la gente tiene imaginación, le va a gustar más el arte. Por eso es bueno hacer ese ejercicio de imaginación que venimos haciendo en este curso. Si la gente no tiene imaginación, no va a creerse un personaje como Iron Man o no va a creerse un dragón que sale en una película. O sea, no es solamente el esfuerzo del artista, sino también el esfuerzo tuyo como espectador. Tú tienes que tener imaginación y ejercitarla, como hemos hecho con las películas de este curso. Si tú tienes buena imaginación, puedes recibir muy bien toda esa cuestión artística. Y lo mismo la fantasía, las historias más fantásticas necesitan mucha imaginación de las personas. O sea, porque por ejemplo, una serie de policías, por ejemplo, es una ficción, pero es arte, y es un arte que nos podemos imaginar relativamente fácilmente, porque el Joe, el policía de Miami Blues, no existe en la vida real, pero sí hay alguien que es parecido a ese policía en la vida real. Entonces, no es difícil imaginárselo mientras estás viendo la serie de televisión. Pero, por ejemplo, un dragón, un robot, un vampiro, es más difícil de imaginárselo, ¿cierto? Entonces, eso ya entra en el terreno de la fantasía y sí se necesita buena imaginación para poder interactuar con esas películas. La imaginación es un juego. De hecho, el primer juego que jugamos es la imaginación. Miren los niños que cogen un palito y se imaginan que es un cohete o que es una espada, ¿cierto? La imaginación es de los primeros juegos que jugamos. Imaginar es jugar al escape de la realidad, es jugar a que lo imposible puede ser posible. Entonces, por eso es importante cultivar la imaginación. De hecho, la imaginación te permite ser creativo, ¿cierto? Y una buena imaginación te permite también disfrutar el arte. Entonces, acá en el correo que les voy a mandar, pues debe estar el link para una película que se llama GoldenEye, que es una película del agente 007. Ahí van a ver, por ejemplo, una secuencia que a mí me parece muy divertida, en la cual no les voy a contar qué pasa, pero sí pasa algo supremamente fantasioso y que alguna gente se lo cree y otra no. Pero eso depende del nivel de imaginación que tengan, ¿cierto? Entonces ahí van a ver ustedes que a veces alguien dice, ve, eso puede ser, me lo creo. Y alguien dice, no, no me lo creo ni por el berraco. Entonces miren ese video y volvemos. Entonces hay una cuestión interesante, espero que ya hayan visto el video de James Bond, de GoldenEye. Ahí pasa algo muy interesante y es que la gente dice eso es imposible y es verdad, si alguien fuera a hacer esa acrobacia que hace James Bond,
Es imposible lograrlo en la vida real. Pero, pero, el mundo de James Bond no es un mundo real, es un mundo fantástico. Siempre ha sido un mundo de exageraciones. Entonces, al ser un mundo fantástico que tiene reglas, por ejemplo, de la física diferentes al nuestro, pues eso ya sí puede ser posible. Entonces les cuento que ahí sí puede pasar la cosa. Ahí sí. Entonces, para que ustedes sepan que eso ahí, por ejemplo, no está mal. A ti puede que te guste esa secuencia de James Bond, como puede que no. Pero es correcto ponerla en una película, es correcto escribirla, filmarla y hacerla parte de una película, porque ese mundo tiene esas reglas que permiten ese tipo de secuencias. Recuerden eso, es muy importante. Eh, todos los mundos son distintos. El mundo de Batman es distinto, el mundo del Zorro es distinto, el mundo de los Transformers es distinto. Cada uno de esos mundos tiene sus propias reglas. Entonces hay que ver qué tan absurdo es que algo aparezca o que no aparezca en esos mundos. Por eso antes de criticar, por ejemplo, hay que conocer esos mundos, de pronto darse el trabajo un poquito de conocer esos mundos un poquito más profundamente antes de, por ejemplo, criticar. Pues la gente dice, ah, qué descache, se lanzó sin paracaídas a agarrar una avioneta, pero eso sí puede pasar en ese mundo. En el nuestro no, es una forma fácil de morirse. Entonces, también lo otro que hay que tener en cuenta es que cada mundo fantástico tiene sus propias reglas y para ser buenos espectadores debemos conocerlas, pero también es un asunto de estilo. Cada mundo tiene su propio estilo. Por ejemplo, la palabra dragón. Un dragón de una película de los años 80 puede ser un robot, como el que estamos viendo ahí. La historia sin fin, pues te muestran un perro dragón blanco muy bonito, y es básicamente un robotcito que lo manejan como 20 personas. Pero, por ejemplo, también un dragón puede ser alguien con un traje, como estamos viendo a la derecha. Ese traje de dragón es de una película que se llama La flauta mágica del señor Ingmar Bergman y es una película muy teatral. En el teatro los dragones no son efectos especiales, son gente con disfraces, como en el carnaval. Entonces, ahí por ejemplo es también válido que el dragón sea un señor disfrazado. Pero en el cine, por lo general, pues primero eran efectos mecánicos y eso lo cambiaron por efectos en computador. Entonces ya el dragón que sea computarizado tiene sentido. Entonces ahí vemos, por ejemplo, otro dragón que es el de Braveheart, una película del 96. Y ese dragón, pues, hombre, es un computador. Básicamente es una animación en computador y es muy torpe porque en esa época los efectos computarizados eran muy bellecitos, pero la película es como entretenida. Entonces, existe mucho esa idea de que la imaginación puede salvar el día, de que el personaje que más imaginación tiene puede ser el que salve a los demás. Entonces, por ejemplo, aquí les voy a mostrar una secuencia de una serie de Steven Spielberg que se llama Amazing Stories. Ahí está el capítulo completo, está en inglés, un inglés de coquito, pues realmente no necesitas mayor conocimiento pues para comprender lo que pasa. Ustedes realmente van a ver es de el capítulo, perdón, del minuto 39 al minuto 42. Y ahí van a ver ustedes un momento mágico que sucede. O sea, el personaje que más imaginación tiene termina salvándolos a todos. ¿Cuál es el contexto? Son unos soldados estadounidenses que van en un bombardero tratando de que aviones de los alemanes no vayan a invadir, pues, no vayan a atacar las costas estadounidenses. Y hay un punto, ellos tienen un accidente. Y en ese accidente el tren de aterrizaje se daña, número uno. Y número dos, un artillero queda atrapado dentro de una cápsula de artillería. Entonces él queda atrapado ahí, no puede salir, pero esa cápsula de artillería está entre las ruedas, entre el tren de aterrizaje. Entonces, si el avión aterriza, que no puede desplegar el tren de aterrizaje, si aterriza de barriga, pues aplastaría a este pelado que está en esa burbuja de artillería. Entonces, ellos se pasan todo el episodio viendo qué van a hacer y el chico que tiene imaginación, que además es un dibujante, hace un milagro. Pinta unas ruedas de caricatura y esas ruedas le salen al avión. Es un milagro básicamente en versión Spielberg.
Pero entonces ahí podemos ver un ejemplo de cómo un personaje con imaginación salva el día. Como un personaje con imaginación es el que salva a los demás, y eso es muy usual en el cine fantástico. Luego, damas y caballeros, yo terminaría esta parte porque ha sido muy sintético, realmente no puedo hablar como demasiado, pero les cuento un detalle, y es que de acuerdo a los tipos de imaginación, pues hay dos tipos de historia, ¿cierto? La imaginación se nutre de todas esas historias fantasiosas, fantásticas, increíbles y asombrosas, pero entonces resulta ser que hay dos tipos de historias. La historia que te cuentan para que no te la creas, y la historia que te cuentan para que te la creas, ¿cierto? Por ejemplo, la historia que te cuentan para que no te la creas es, por ejemplo, las fábulas. Por ejemplo, alguien dice, estaba una bicicleta andando por ahí, se encontró con un monopatín y se pusieron a conversar de cómo estaban hartos de que los humanos los usaran y bla, 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 bla. La gente sabe en ese tipo de historia que eso no se lo va a creer nadie, porque ni las bicicletas ni las patinetas hablan, ¿cierto? Y eso pasa con todas las fábulas. Son historias que son muy entretenidas, tienen mucha moraleja, pero no están hechas para que la gente se las crea. En cambio, hay unas historias que sí las cuentan para que tú te las creas. Por ejemplo, todas esas historias de la Deep Web, por ejemplo. Eso es para que tú te lo creas, y te lo cuentan como si fuera un segmento de un programa periodístico, te lo cuentan como si fuera un documental. Bueno, entonces la gente se asusta a cantidades porque te cuentan de supuestamente los alienígenas se roban a la gente, pero te lo cuentan en estilo documental y tú te mueres del susto, ¿cierto? Porque te hacen creer que sí es. Entonces ahí, damas y caballeros, hay un par de videos para que miremos ese tipo de historias. Una es la fábula de la liebre y la tortuga. Es una típica historia para que tú no te la creas, ¿cierto? Pero tiene mucha moraleja, es muy bonita y todo. Pero está también, van a ver ustedes, yo creo que lo van a reconocer, un segmento de un personaje que no les voy a decir quién es, pero probablemente lo conocerán porque es un narrador de las redes sociales muy famoso, donde él está contando una historia de un avión desaparecido, y van a ver que la forma como él lo cuenta te hace creer que puede ser verdad. Es una historia completamente ficticia, fantástica, pero te la cuentan como si fuera real. Entonces esa es una historia que te cuentan para que tú te la creas, ¿cierto? Entonces hay dos tipos de historias fantásticas: las que te las cuentan para que tú no te las creas, y de las que te las cuentan para que tú te las creas. Listo. Entonces ahí están los links para que ustedes vayan viendo. Yo incluso se los voy a compartir también con el correo, con este video, pues, y con el link a este video. Y hombre, pues yo espero que todo salga muy bien. Espero que nos podamos volver a ver el viernes. Y bueno, gente, que vaya muy bien. Nos vemos entonces próximamente. Muchas gracias.